Y como hay algunas cosas buenas que suceden, por ejemplo, esta audiencia pública que ayer lideró la diputada Patricia de Ferrari, diputada de la UCR, Córdoba, en la Cámara de Diputados de la Nación, para defender, conocer los problemas de los COM y de otras etnias, de otros grupos y de otros movimientos sociales. La trajimos aquí al piso de Infobae para que nos cuente, porque nos parece muy valiosa esta audiencia que se hizo y además nos parece muy valiosa también la conclusión a la que llegaron. Patricia, un gusto, muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por ayudar a difundir estos problemas de la Argentina profunda. Así es, son problemas de la Argentina profunda. Usted, diputada, es una diputada por Córdoba, vive en La Bulaye. Yo soy de La Bulaye, del sur de Córdoba. Tengo investigaciones y ensayos hechos acerca del rol del Estado en el siglo XIX, en la constitución de lo que fue la Argentina, cómo cambió el desierto por la pampa productiva y cómo no hay memoria ni registro por las propias características del terreno de lo que pasó allí, donde ha habido enfrentamientos entre etnias indígenas, y cómo se fue ocupando ese espacio y cómo en algún momento las últimas parcialidades indígenas que quedaban fueron derrotados por el Estado. Ajá. La fuerza bruta del Estado tratando de unificar al país. Y ahora uno encuentra que... Usted es politóloga. Exactamente, recibida en la Universidad de Rosario. Ajá. Y ahora uno encuentra que las tierras en las cuales han sido confinados los pueblos originarios por esta cuestión de las nuevas tecnologías vuelven a ser interesantes, ya sea para la explotación hidrocarburífera, ya sea para la minería, ya sea para la soja, ya sea por el litio. La cuestión es que todas las comunidades de pueblos originarios están siendo asediados porque los derechos que tenemos reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales no son operativos. Y en las provincias, que además tienen un tinto corte feudal, obviamente es peor aún la situación de indefensión en la que están. Entonces, estamos hablando, por empezar, del caso de Formosa, que es escandalosa la relación que tiene con los grupos COM, pero usted dice no es la única provincia. No es la única provincia. Nosotros hemos estado en contacto con mapuches. El año pasado estuvieron atrincherados en el INAI porque no les reconocen la personería jurídica, porque obviamente el INAI se maneja con el mismo criterio amigo-enemigo que se maneja para todo. Entonces los que son de alguna manera leales al gobierno y sobre todo que son de los que miran para otro lado con todas las tropelías del gobierno, esos tienen personería jurídica, o sea, tienen existencia para el Estado. Y entonces tienen derecho a todo lo que la legislación les acuerda a los pueblos originarios. Quienes no se llevan bien con el gobierno no tienen ninguna posibilidad de ser reconocidos desde el Estado y entonces tienen esta indefensión frente a sus tierras. Claro, de algún modo es muy importante esto que está diciendo, todo lo que dice es muy importante, pero quiero poner foco en este asunto y es que aquellos grupos que se someten al poder político tienen beneficios. Exactamente. Esto es denigrante. Esto realmente es increíble que en el siglo XXI tengamos que seguir aceptando que existen estas prácticas deleznables en la Argentina profunda. Exactamente, eso está ocurriendo y ahí es donde el reclamo de los pueblos originarios que hemos escuchado desde los pueblos collas de Jujuy, desde los mapuches de Neuquén, los COM, los huichí y los pilagá de Formosa, y ahora los mocovíes también del Chaco junto con los COM están planteando, porque en todos son... Ayer hubo testimonios además de... Ayer hubo testimonios. Yo lo que estoy tratando es de explicar la causa general. Perfecto. Que los afecta de distinta manera. Y todo esto se reactivó a partir de la postura del gobierno nacional con la cuestión del Código Civil, que quedó plasmado en un terrible artículo 18 que solamente van a tener derecho a la propiedad comunitaria de la tierra aquellos que tengan personería jurídica otorgado por el propio Estado. O sea, aquellos que defienden el medio ambiente, que no quieren que les conviertan su territorio en un queso gruyère con agua contaminada como por petróleo, que es lo que fueron a decir los mapuches que estuvieron en el Senado los otros días, esos no van a tener ninguna existencia visible para el Estado. Y en general, ¿cómo es la subsistencia de estos grupos? Digamos, es variada. Algunos tienen escala de productores muy pequeños, o sea, casi de subsistencia.
otros tienen prácticas que son más ancestrales aún, o sea, viven de lo que la naturaleza les provee, y entonces ahí la pelea es porque les desmontan y al dejarlos sin madera no tienen prácticamente subsistencia. Ellos son muy frugales y en las zonas donde el clima es benigno, digamos, no tienen digamos, se conforman con poco. Y muchos integran movimientos sociales, forman cooperativas y tienen trabajos de obras y demás cuestiones que les otorga el Estado. Ese es el caso concreto de los movimientos sociales que han estado ayer en la audiencia pública junto con los COM. Entonces, son diversas todos trabajan en mayoría o en changas o en cosechas, o sea, son temporarios. Digamos, no son en general trabajadores en blanco y con un trabajo estable. Y diputada, ¿a qué conclusión arribaron? Porque me parece importante también la gestión que creo que se va a encarar a partir de ahora. Bueno, nosotros lo que hicimos, porque estuvimos varias veces reunidos con ellos en el despacho de la senadora Norma Morandini, estuvimos además en el despacho de la diputada Donda, Ricardo Alfonsín y yo fuimos a Plaza de Mayo, o sea, los hemos visto en varias oportunidades. Lo que nosotros llegamos a la conclusión era que son tantos los problemas que los están envolviendo que había que poner un rango en la escala de lo que había para solucionar. Porque lo que también pasa con la justicia es que la justicia que no le resulta favorable al gobierno directamente la desoyen. O sea, esta protesta viene porque esta gente tenía convenios hechos con Capitanich, gobernador, que su sucesor ignoró olímpicamente. Acudieron a la Suprema Corte de Justicia, que les dio un amparo con un fallo favorable, sí, que lo incumplen. O sea, lo primero es que esta gente no solamente no tiene sus derechos asegurados, tienen un Estado abusivo al frente, pero además, cuando ellos apelan a la institucionalidad del país, de la nación, la institucionalidad para ellos no corre y no existe. Entonces, lo primero que nos preocupaba era que se supiera que ellos están amenazados, tienen causas abiertas. Hay un dirigente que tiene 52 causas abiertas. Y no es poca cosa lo que le ocurre, porque es sobrino de Mártires López, el dirigente COM que fue muerto en el 2010, cuando hubo las grandes protestas que hubieron en el norte del país. Entonces, cuando ellos hablan de causas abiertas, tienen razón en temer lo que les pueda pasar. Escuchamos el testimonio de Mechi Sánchez, que contó de qué manera fue la hicieron desaparecer durante más de una hora, y dijo que sí, que la torturaron, y que si ella no hubiera tenido un preinfarto, en realidad no hubieran visto más a Mechi, como nos contó. La verdad que uno no puede creer que en plena democracia y con 30 años en la espalda uno tenga que escuchar este tipo de testimonios. Eso en Chaco. Eso en Chaco. ¿Y qué importancia, digamos, en número tiene la comunidad COM en Chaco? ¿Cuántos son? No, en realidad la población del Chaco mayoritariamente es de origen indígena. Los números reales los desconocemos porque, entre otras cosas, lo que le ocurre es que el censo indígena nunca se hizo. El relevamiento de territorios indígenas nunca se hizo. O sea, todos los años el Estado Nacional destina plata para decir cuántos son los territorios que ocupan los pueblos originarios, gastan 30 millones de pesos y no sabemos ni quién están ni cómo son. ¿Quién tiene que ejecutar esa partida de 30 millones? La tiene que ejecutar el INAI a partir del relevamiento territorial de la ley 26.160, que fue del 2009, que se prorrogó en el 2011, que la volvimos a prorrogar en el 2013. ¿El INAI está en el Ministerio de Desarrollo Social? Depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero nosotros hemos... de Alicia Kirchner. Sí, pero nosotros hemos cuestionado la constitucionalidad del INAI, porque el INAI fue la respuesta a un convenio internacional de la OIT, el 107, que decía que los pueblos se tenían que asimilar a la cultura mayoritaria del país. Ahora tenemos el convenio 169 de la OIT, que lo ratificó la Argentina en el año 2000, que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y con ello una serie de derechos. El derecho a la cultura, a la educación bilingüe, a tener propiedad comunitaria de sus tierras y sobre todo, y lo más importante, que es lo que estamos peleando ahora, es por el protocolo de participación y consulta. O sea, para que puedan ser consultados en todo aquello que sean decisiones que les atañan directamente. Entonces, el INAI es inconstitucional y además, atrás del rótulo de pueblos originarios hay un montón de fondos que a los pueblos originarios no les llega. O sea que ellos son los que poblaron originariamente este territorio, pero como argentinos son de segunda, tercera clase. Exactamente, y lo dijo ayer un joven líder COM de 28 años, Pablo Castillo, que habló
en com y habló en castellano, envuelto en una bandera, en una huipala, que es la bandera símbolo de los pueblos originarios, y nos emocionó y nos llegó a todos, porque él decía, yo soy argentino y pido un mejor país para mí, para mis hijos, que mis viejos no se mueran como se están muriendo en la desnutrición del Chaco, que no seamos perseguidos, pero el tema es que ese es el plano de lo que son los derechos. Después está el abuso liso y llano de un poder perverso que no tiene, además, como dijeron ayer todos los que estaban, eran más de 65 chaqueños, que no tienen legitimidad, porque en realidad al gobernador actual no lo votaron, ellos lo votaron a Capitanich. Y ¿Son peronistas más bien? Son de extracción peronista, pero en realidad me parece que tienen puesta la camiseta del Chaco y de los trabajadores y del pueblo. ¿Y es nueva la relación entre los radicales, digamos, y los pueblos originarios, o es algo que se daba en la historia? No, se daba en la historia. Todos los pueblos originarios, sean de la extracción que sean, venían y nos decían, nosotros la legislación que tenemos, la legislación que nos ampara, se la debemos a los radicales. Podremos ser peronistas, pero sabemos que los radicales nos han dado el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, la ley que creó el INAI en su momento se la deben a De la Rúa, el convenio firmado de 169 se lo deben a gobiernos radicales. Ellos saben, y lo dicen, me lo han dicho distintas etnias que han estado concurriendo al Congreso, que si hay alguien que ha defendido desde la legalidad los derechos de los pueblos originarios ha sido el radicalismo. Ahora, me parece muy interesante toda esta experiencia que se está viviendo, que se está contando, de qué modo la política se está involucrando para defender los derechos de los pueblos originarios, porque de lo que se trata también, como dice la diputada, es de un Estado que no solo no los defiende, sino que los ataca. O sea, ella es, de algún modo es lo que está diciendo ella, o sea, ni siquiera es que no respeta lo que dice la Constitución, sino que directamente los tortura, no es que los ignora, quiere que desaparezcan, pareciera, porque realmente es una cosa... no sé cómo decirlo, ¿no? Pero... excesivamente demoníaca lo que está pasando en cantidad de lugares de ¿Que la tiene Argentina? relación eso también con que ahora vamos a recordar un nuevo aniversario del golpe, el 24 de marzo del 76? Y muchas veces los derechos humanos que cuentan parecen ser los derechos humanos del pasado, ¿no? Bueno, justamente, justamente por eso también traía el tema, Ceferino, excelente, ahí que me agarraste al vuelo, de este Estado que pareciera que va, no solo que no defiende, sino que va en contra de los derechos, una campaña, el afiche de la Juventud Radical para el 24 de marzo, es un afiche muy importante, ahí lo estamos viendo en la pantalla de Infobae, creo. Es un afiche que dice, le pregunta a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hiciste por los derechos humanos últimamente? Menciona el caso de las torturas a los COM y en general a todas las etnias, menciona los 51 muertos en 11, habla del apoyo a la represión venezolana, muy importante, habla de, bueno, de la designación del general Milani a cargo del ejército, un hombre con trayectoria como oficial de inteligencia, y dice, justamente la frase final es, el Estado, a ver si la puedo leer, no alcanzo a leerla porque justo... El Estado sigue golpeando, por eso también marchamos el 24 de marzo. Me parece tan importante que se tenga conciencia de que hoy hay un Estado que está en contra de los derechos de los ciudadanos, trabajando en contra. Además se podría agregar que hay una frase que la militancia kirchnerista, o una palabra que usa mucho, que es genocidio, que muchas veces la usa de manera incorrecta. La definición de genocidio es la persecución, eliminación de grupos también por razones étnicas, es decir, es importante la calidad de quien recibe, de la víctima, de quien recibe la agresión por parte del Estado. Los grupos que son perseguidos y eliminados por razones étnicas, esa acción se califica como genocidio. Bueno, todos sabemos que la gran discusión que han habido por el tema de las acciones impunes
de los grupos guerrilleros es porque tiene diferente estado cuando quien ha agredido ha sido el propio Estado. Yo quiero contar que de los testimonios que escuchamos ayer, contaban cómo tienen cámaras frente a las casas de los dirigentes y el Zoom se activa de acuerdo a que entren o salgan personas que los visitan. Están siendo espiados continuamente. El Proyecto X en el norte está totalmente activo. Y de las cosas que ellos denunciaban, que es lo que, o sea, para redondear un poco un par de detalles, lo que ellos reclaman son los convenios referidos a salud, a agua, que les han suspendido el acarreo de agua, les han suspendido los 50 centavos por niño que recibían los comedores comunitarios y los 100 pesos de subsidio que tenían por... Eso es lo que ellos reclaman puntualmente, que no ha cumplido en este momento el gobierno. Después, por supuesto, vienen otra cantidad de reclamos que tienen que ver con esta situación más de fondo y que está con un Estado perverso, abusivo y que además no es controlado, porque como bien decían ayer algunos diputados que estaban conmigo, si el Estado provincial no da respuestas, quien debe dar respuestas es el Estado nacional. Ahora, diputada, ¿no se pensó en que estas comunidades indígenas generen sus propios ingresos en una escala superior? Por ejemplo, en Estados Unidos los casinos están en la reserva indígena. Imagínense ustedes el radicalismo, el despelote que armarían en la política argentina si propusieran que las tragamonedas, no, pero bueno, puede ser también, pero los casinos funcionaran en territorios indígenas. Me parece que sería horrible. Como mínimo deberían manejar los parques nacionales. ¿Quién mejor cuidaría los entornos naturales en su máxima pureza que los pueblos originarios? Ellos están en condiciones de manejar sus propios recursos. Justamente la participación y consulta está para ver toda esta plata que destina el Estado, que la manejen entre ellos. Los grupos que estaban ayer, sobre todo el que maneja Mechi Sánchez, ellos autogestionan, tienen convenios. Mechi Sánchez Com. No, ella no es Com, pero es de movimientos sociales. Ajá. Que son las que tienen convenios con el Estado, tienen cooperativas y ellos van certificando obras a medida, ellos han firmado convenios con el Estado para construcción de casas, por ejemplo. A medida que van entregando las casas van recibiendo la plata. Tienen una manera de autogestionar los recursos que es muy bueno. Y bueno, cuando ellos cuestionan de qué recursos que les tendrían que llegar y no les llegan, ahí es cuando empieza la represión. ¿Qué actividad o qué actitud o qué compromiso ha tenido la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con esta causa que tanto compromete los derechos humanos de los pueblos, de los pueblos originarios? Hasta ahora han mirado para otro lado. Uno de los puntos en los cuales arribamos ayer es que le vamos a mandar una nota con los nombres de las personas que están amenazadas y que no pueden volver al Chaco de miedo a que les pase algo, haciéndolos directamente responsables de su seguridad física. La otra, vamos a llevar un petitorio a Desarrollo Social para que cumplan inmediatamente con los convenios que tienen acordados. Hemos firmado un acta acuerdo por el 169 de la OIT y además lo que ya teníamos previamente acordado, que era el tema de crear una bicameral que haga efectivo el 169 de la OIT con los derechos de los pueblos originarios y hacer una mesa de garantes, porque van a tener elecciones libres a partir de la acordada 54 de la Cámara Nacional Electoral para que puedan elegir sus propios representantes. Ajá. Que vayan por fuera de lo que es la estructura del Estado y que se sienten a hablar con el Estado y no que estén sometidos por los funcionarios de turno dentro del Estado. Pero como todas las cosas, lo más urgente para ellos es su seguridad, puesto que siguen acampando en Plaza de Mayo y Capitanich sigue desconociendo y desoyendo el pedido de sus coterráneos, la verdad. Sus votantes. Sus votantes, eso es lo que más llama la atención, sus votantes. A mí lamentablemente no me llama la atención, diputada. Le agradecemos tanto que esté involucrada con este tema, que venga aquí a contar esta experiencia de la audiencia pública. Lo vamos a seguir. Ceferino y Hagamos, le agradecemos mucho.